Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan ahora en este webinar del jueves, de este día jueves en la noche. Ya llevamos varias veces, varias experiencias con ustedes en este acompañamiento emocional en tiempos de pandemia. En esta ocasión, pues tenemos el agrado de poderles compartir una trilogía que comenzaría hoy, esta noche, sobre tres temas o tres realidades que a veces los jóvenes, bueno, todos vivimos de alguna forma en nuestra vida. Yo no merezco, yo no puedo, yo no sirvo. Y que también pues se vuelven como unas ciertas creencias arraigadas en nuestra mente y que muchas veces no nos permiten avanzar en la vida, ya que perpetúan la idea de que no merecemos ser felices o tener un hogar estable, estar en paz, tener una vocación. Entonces, para ello, hoy nos vuelve a acompañar la licenciada Anita Leoni y nos va a acompañar en estas charlas siguientes que tenemos todos los jueves a esta hora. Bienvenidos y bienvenida, licenciada. Gracias, padre, gracias por esta invitación. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando conversas con alguien o estás entre amigos o entre tu familia, hay ciertas conductas o patrones de pensamiento que te hacen meterte una y otra vez como en algunas trampas? Una y otra vez sucede lo mismo y te sientes de la misma forma. Si eso te está sucediendo, muy probablemente estemos hablando de algunos pensamientos que están arraigados en nosotros porque los hemos escuchado desde que somos niños. La idea de esta trilogía que vamos a hacer no es de culpar a nuestros padres, ni a nuestros cuidadores, ni de las personas que nos tuvieron a cargo de niños. La idea de esta trilogía es que ahora que tú eres adulto, ahora que está en tus manos hacer los cambios necesarios para ser una mejor persona, puedas encontrar algunas herramientas y alguna forma de comprender lo que sucedió para que cuando veas esos patrones y esas pautas y esas creencias puedas modificarlo. Esta trilogía se trata de trabajar en ti, en lo más profundo de las creencias que tienes respecto a cuán amenazante es el mundo allá afuera y cuántas habilidades tú crees poseer para enfrentarlo. Se trata de que los objetivos que tú te hayas trazado se hagan realidad, que no haya nada que te boicotee eso que tú deseas. Voy a compartir una presentación porque en esta trilogía vamos a hablar cada semana de tres temas diferentes. Hoy vamos a hablar únicamente de yo no merezco. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ya les voy a explicar. Ustedes pueden ver aquí en esta fotografía un chico con los pies atados. De eso se trata. Cuando nosotros nos quedamos anclados y atados a conductas, a pensamientos de personas que no somos nosotros, pareciera ser que no nos permiten avanzar en la vida. Y esa es la historia del elefantito. Es una historia que muy probablemente tú hayas escuchado antes. ¿Qué le pasó? Cuando el elefantito era bebé, lo ataron a una gran cadena amarrada al cuello a un gran árbol. Y el elefantito daba vueltas, daba vueltas, daba vueltas y no podía hacer nada por soltarse. Después de haber hecho muchos intentos y se da cuenta que no lo consigue, entonces acepta pues su vida, acepta esa impotencia y se resigna a ese destino. ¿Qué sucede? Ahora el elefante es grande, es un gran elefante y tú lo puedes ver en los circos y en muchos lugares donde ahora es solo atado a una estaca bien chiquita y la cadena es tan pequeña que uno dice, ¿qué pasará con el elefante que no se mueve? Con solo que mueva la pata con fuerza, podría tener libertad. Pero él no puede, no lo sabe, no puede hacerlo, porque siempre se va a recordar de lo que de pequeño sucedió y que por más que intentó, no lo logró. Entonces, esto nos demuestra
Y muchas veces vivimos encadenados nosotros como seres humanos a pensamientos que nos quitan la libertad. El truco que el elefante no ha descubierto es que él es mucho más poderoso que esa cuerda. Algunas veces vivimos nuestras vidas encadenados sin saber que somos nosotros quienes tenemos la llave para poder conseguir esa libertad. Basta nada más sacudirse el polvo para empezar a dar los pasos. Y aquí hay un interesante pensamiento que me gustó. Dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es decir, lo que yo ya les decía, sacudirse el polvo, aceptar esa situación que pasó, pero continuar nuestro camino sintiéndonos libres. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a lo que nosotros creemos, de cómo es el mundo, de cómo funcionan las personas, de las cosas que nosotros creemos nos amenaza. Y esto a nosotros les llamamos en psicología nuestras creencias. Y estos son patrones, guías o pautas de comportamiento que están grabados en nuestro cerebro acerca de cómo percibimos y sentimos que es el mundo, y conforme eso nosotros nos comportamos. Entonces, en pocas palabras, son afirmaciones que nosotros nos hacemos en nuestro interior de cualquier situación. Ustedes pueden ver esta fotografía que yo les pongo acá. Ellos dos van para la universidad, pero él en su mente ha creado toda una historia de pesimismo y ella lleva toda una historia de optimismo. Entonces, como yo les digo, son formas de pensar que son conscientes o inconscientes, pero que de alguna manera con ese diálogo interno podemos percibir la realidad, pero no siempre es la nuestra, sino que es lo que alguien más dijo. Si alguien dice, mañana vamos a tener un examen difícil y yo me creo eso, yo me voy a mi casa diciendo, por más que estudie, jamás voy a superar ese examen porque es un examen difícil. Cuando me levanto en la mañana digo, hoy me voy a enfrentar a ese difícil examen. Esa palabra, esa forma en la que otra persona me lo dijo, ya marcó en mí, si yo lo permito, por eso es que vamos a aprender hoy cómo no hacerlo, creerme que es el peor de todos los exámenes. ¿Qué pasó? Yo necesito explicarte cómo tú aprendiste esto, porque si tú quieres superar y quieres de alguna forma poner pensamientos más positivos y potenciadores a tu vida y a todas las circunstancias, tú necesitas estar consciente de qué fue lo que sucedió, cómo fue que caíste en cuenta de que las cosas eran así. Entonces, las creencias nosotros podemos aprenderlas de forma verbal y no verbal. Imaginen el grado de poder que tiene una persona en tu vida si de forma no verbal, con un simple gesto, tú sabes si esa persona te aprueba o no. Con un simple gesto de esa persona, tú sabes si esa persona te cree o no te cree. E inmediatamente, con todos tus miedos, con todas tus inseguridades, tú dices, ya no voy a hablar, ya no voy a opinar, ya no voy a decir nada. Eso lo aprendiste de niño. Los niños lo que hacen es estudiar los gestos de los padres y nos imitan. Los niños nos imitan perfectamente porque ese es el tiempo que ellos emplean. Entonces saben cuándo un gesto es descalificante y por supuesto verbalmente. Lo que nos dicen queda grabado acá y nosotros lo llevamos el resto de la vida. Entonces, si alguien dice, tú no puedes sola hacer esa tarea, me esperas hasta que yo regrese, yo me quedo pensando, no puedo hacerlo sola, voy a esperar a que mi mamá regrese. De tal forma que ahora que tengo 20 años o 30 años, pues ya no espero a mi mamá, pero en el trabajo yo tengo que arrancar un trabajo importante y no lo arranco, no empiezo a hacerlo, porque tengo que esperar que venga un adulto o una persona que me lo haya puesto para que me dé una guía. Eso no puede continuar así porque deben haber muchos criterios que tú tienes
en los cuales tú puedes basar tus decisiones. ¿Qué pasa? Las creencias pueden ser potenciadoras o pueden ser limitantes. Las potenciadoras son todos los pensamientos y las formas de hablar que nos facultan para poder hacer las cosas como nosotros deseamos de manera positiva. Nos sentimos muy satisfechos cuando una creencia nos potencia. Entonces, satisfecho por lo que hacemos. ¿Cómo se instauró? Alguien como en esta fotografía que tú ves acá, ante un dibujo importante o no, te dice, bien hecho. Entonces uno dice, voy a volver a hacer otro dibujo. Si alguien viene y dice, y pues ahora vamos a ver las creencias que son limitantes. Estas creencias que nos limitan, yo quiero que siempre recuerden que van a influenciar en nuestro comportamiento, pero también en nuestra actitud, porque estas creencias limitantes lo que hacen es hacernos sentir mal, es hacernos sentir impotentes, hacernos sentir que todo está mal hecho, hacernos sentir como que si no tuviéramos permiso de disfrutar pequeños y agradables momentos. Entonces, se basan en el miedo. Ustedes pueden ver acá esta otra fotografía. ¿Y qué ven? Ven a un chico en cuya mente está todo en negro, hay una nube que le está lloviendo y su actitud, ¿sí? ¿No se ve la presentación? Sí, es cierto, qué raro, perdonen. Ahorita la comparto. Por algún motivo tampoco están ustedes acá. Acá está. Ahorita voy, disculpen. Ahora sí. Van a decir que egoísta, no quiere compartir la presentación, pero no, aquí está. Les decía, pueden ver esta actitud que tienen estos tres chicos frente a la circunstancia que se les presenta y él pues se ve molesto. Vean que lo que está pensando tiene muchas nubes, hay rayos, hay centellas ahí, y otra chica simplemente tiene un sol y otra tiene un sol con unas nubes. Regularmente una persona así es una persona entusiasta y muy creativa. Algunas personas pudieron haberte dicho de pequeño, tú no puedes, y eso que estás pensando no se puede hacer, no se puede, no se puede. Y cada vez que tú quieres escalar, tienes en la mente no se puede, no se puede, hasta que te llegas a creer que tú no puedes y que no eres capaz de hacerlo. Entonces, en tu vida adulta pasa lo que ves en esa fotografía. Está un chico tratando de pensar, tratando de resolver, pero él solo se da mazos y él solito se da martillazos diciendo no se puede, porque a esto nos llevan esas conductas limitantes. Entonces, de niños podemos recibir mandatos que nos potencian o mandatos que nos limitan. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos llegar a pensar, yo no merezco ser feliz, no merezco tener una vida agradable, no merezco este trabajo, no merezco sentirme satisfecho, no puedo sentirme contento o feliz por mis logros. Es como que si alguien me dijera, no puedes disfrutar, estas vacaciones no puedo disfrutarlas porque alguien de mi familia no las tiene. Entonces siempre me limitan a algo o no puedo. ¿Qué cosa no puedo? No puedo pensar, necesito que alguien me guíe, no puedo hacerlo solo, por favor no me abandones, no te vayas, necesito que me resuelvas. Y poco a poco se van instalando esto. Ustedes ven en esta fotografía, pues esta persona que le están poniendo trabajo y tiene esa sensación de no va a poder, no vale, esto es imposible, nadie lo ha hecho, soy incapaz de terminarlo, esto es muy difícil de hacer. Excusas, excusas y más excusas. Pero vean la otra persona que ha tenido mandatos que le potencian y esa sensación de que puede lograr, de que sí puede hacer, de que vale la pena, que es difícil, pero va a probar. Entonces se lanza a hacer eso que ha querido hacer, nada lo limita. Entonces, las creencias
nosotros vamos a ver, pueden ser de raíz, que son de primer nivel, y ahí viene el yo no merezco, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo. Nuevamente, vean esa imagen. A este niño nadie le ha dicho que no es posible pasar todos estos obstáculos por debajo. Él quiere pasar y va a pasar como él quiera. A él nadie le está diciendo tienes que saltarlo, agarrar distancia, correr. No, él vino y probó. Entonces, él está pensando resolverlo. Esa es la idea. Eso es lo que hoy nos reúne acá, que tú veas la posibilidad de resolver esto que otras veces te ha contenido para hacer o sostener aquello que has querido hacer con tu vida. Los mandatos también puede ser de segundo nivel, esas creencias, perdón, entonces ya vamos hablando de mandatos e impulsores. Por ejemplo, un mandato es, ya niño, crece ya, madura, piensa. Es cuando te dicen no seas infantil. Lo que está detrás es eso, no seas infantil. Y se lo están diciendo a un niño y me encanta la risa, la vista de él porque dice, ¿cómo así? Yo soy un niño. Si esto a ti te lo dijeron de niño y siempre te dijeron que maduraras, entonces una de dos, o no has terminado ahora o sientes que te falta madurar, o sientes que debes siempre demostrarle a alguien que lo has hecho. Veamos esto. Durante esta trilogía, yo les voy a ir explicando cada uno de los mandatos que recibimos en cada casilla. Por eso lo puse en diferentes colores. Yo no merezco es el rosa, yo no puedo el celeste y yo no sirvo el verde. Cuando yo tengo un mandato de yo no merezco, lo que me están diciendo es, no pienses en ti, primero son los demás. No vivas, no tienes permiso para hacerlo. No seas sano, entonces siempre te enfermas. No sientas, entonces te vuelves duro. Por eso el impulsor, ¿a qué me impulsa esto? El no pienses en ti, me impulsa a complacer siempre a todos. El no vivas me impulsa a no disfrutar, igual que el no sea sano, entonces no puedo disfrutar. Y cuando me dicen no sientas, me están obligando a ser fuerte. Esto es lo que yo te quiero explicar hoy. Y tengo mi hoja, mi chivo acá, donde yo conecto cada una de estas porque me parece interesante. Sé que hay muchas personas que toman notas. Yo también soy una persona de muchos cuadros. Me encanta porque me explican las cosas y por eso es que yo les estaba tratando de hacer. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que yo llegué a la conclusión de que yo no merezco en la vida decidir y sostener y hacer lo que yo me he propuesto? Bueno, el origen, pues muy probablemente algún embarazo no deseado, algún embarazo con riesgo o algún embarazo en el cual el niño llegó a la conclusión de que no era bienvenido. Imaginen la importancia de la concepción y la importancia que tiene el poder recibir con alegría el nacimiento de un bebé. ¿Por qué? Porque fíjense que aún en el vientre, un bebé dice, yo creo que no merezco vivir, esto está difícil para mis papás, parece ser que no puedo disfrutar porque les está siendo muy difícil, parece ser que amarme es una tarea, es muy complicado para mis papás darlo, o no merezco las cosas buenas de la vida porque yo generé esto. Y entonces, imaginen, tan chiquito el niño y ya trae este pensamiento, ya trae esta perspectiva de la vida. Cuando es adulto, yo le puedo estar diciendo a ese adulto, cuando la vida te regale personas extraordinarias, no te extrañes, tal vez te las mereces. Y esa persona va a decir, no lo merezco, porque está convencido de que amarle es una tarea muy difícil. Y yo quiero decirte que tú mereces recibir amor, tú mereces disfrutar, tú mereces dar, tú mereces estar rodeado de personas buenas. Por eso, lo maravilloso de ser adulto es que ahora tú le puedes entregar a aquel niño que tal vez no fue tan bienvenido, las mejores personas que te rodean. Ahora que está en tu poder esa situación, no te rodees de personas que te meten una y otra vez creencias falsas o que te hacen sentir no amado. Ahora rodéate de personas que estén a favor de ti, de tu vida.
y de tu persona y de tus logros y de tus objetivos que te apoyen. De eso se trata. Entonces, de adulto, un niño que crece pensando que no merece vivir, que no merece ser amado, que no merece las cosas buenas de la vida o no merece disfrutar, ahora de adulto atraen a su vida situaciones de desdicha. Es decir, no están nunca conformes con lo que sucede. Es como que algo falta. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha escasez física, material, pero sobre todo afectiva. Nadie puede amarme tanto como lo que yo necesito. Y entonces hay ciertos, como yo les decía, mandatos. El primero acá que les voy a explicar es este de no pienses en ti. Y cuando alguien me dice a mí, no pienses en ti, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que generó esto? Padres que no tuvieron tiempo para ellos, siempre estuvieron trabajando, siempre estuvieron haciendo y no tuvieron tiempo para nada más. O en la infancia, pues que nos obligan a compartir nuestros juguetes y entonces sucede que era mi juguete y yo quería estar y le dicen, no, dáselo al primo, dáselo a la prima. Y yo digo, entonces yo nunca puedo jugar. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando a mí me dicen, no pienses en ti, porque primero es la otra persona y luego yo me dejo siempre en último lugar y ese sacrificio me parece válido, pero fíjense, pues el peligro de hacerlo constantemente sin estar a favor de mí misma es, dejo pasar cualquier persona que quiera pasar sobre mí. Dejo o vivo relaciones en las cuales la persona se aprovecha, ahí sí que mi nobleza, como diría el Chapulín Colorado. Entonces, parece que no es justo, ¿verdad? Parece que otras personas siempre van primero. O tengo incapacidad de tener interés por mí mismo, es decir, puedo pasar cualquier cosa, puedo ayudar a otras personas, pero no darme cuenta que yo también necesito la ayuda. Y cuando nosotros vamos a ayudar, es bueno nosotros primero superar. Por eso les puse esto, 3 palabras pueden cambiar tu vida para siempre. Y es empiezo por mí. Antes de salir y dar una mano a otros, yo debo haber superado muchas cosas en mí, porque si no, yo no soy la persona más auténtica. Mis creencias, mis miedos, mis limitaciones van a estar a la medida para poder influenciar en otra persona, aparte de sus miedos, sus limitaciones. Por eso esto es tan importante. Cuando a mí me dicen, no pienses en ti, entonces lo que yo voy a hacer es complacer, ¿verdad? Esa es otra consecuencia. Y entonces, cuando yo complazco, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que yo complazco a medio mundo o yo exijo ser complacido? Entonces, pudo haber pasado que son papás que no fueron capaces de negarnos algo o no nos pusieron límites. Vean esta fotografía que les pongo acá. Hay un adulto presente y hay un niño que está ejerciendo una fuerza sobre el otro y el otro no está contento. Y el papá no es capaz de corregirle, no es capaz de decirle, no, tú no puedes pasar sobre el bienestar del otro niño, no lo ayudó, no le puso el límite. O dice, me fallé 1000 veces a mí por no fallarte a ti. Es decir, sacrificas a veces tus propios valores y llegar a sacrificar mis propios valores o mis propias creencias para darle a los demás, quiere decir que me estoy dejando yo en segundo lugar. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado cuando hablamos de complacencia? Observamos que un adulto, puede ser papá o mamá o tu cuidador, siempre espera que otros le complazcan y encima se queja por no sentir que es suficiente. Entonces quiere más y tú observas y dices, hay que hacer todo por esa persona, traigan el agua, hagan esto, hagan aquello. ¿Y qué pasa? ¿Qué más querés que te dé? Dice aquí, un no, dice el niño, ¿verdad? Él mismo quiere un límite, él mismo está pidiendo que no se le complazca en todo, que cuántos juguetes más puede tener, sino que se le diga hasta dónde se le permite algo.
Entonces, cuando yo espero o yo observo que mis papás o algún cuidador mío siempre le es complacido todo y encima se queja, de adulto yo voy a imitar ese comportamiento. Entonces, espero que me complazcan y grito y exijo. No es difícil ver personas así. Tú vas al supermercado y dices, exijo ver al gerente. No me parece cómo me están tratando. Yo vengo a pagar. Entonces pasa sobre cualquier persona. ¿Y qué hacen? Siempre sentirse que no es suficiente el servicio, la atención, o en los colegios. Yo he pagado, yo quiero que aprendan más, yo quiero, yo exijo. Y entonces parece ser que espera que todo el mundo corra como loco para complacerle, ¿verdad? Se sienten como que si todas las personas debieran hacer algo para que se sientan mejor y rendirles. Y si yo soy alguien que complace, yo voy a ser la primera persona en ceder y no poner límites. Calculen lo que esto durante un noviazgo podría ser, o lo que esto en el trabajo podría también suceder, no poner yo límites. Entonces, yo les hablaba acá en el cuadrito, no sientas, que es otro mandato, ¿verdad? Cuando a mí me dicen no sientas, ¿qué es lo que se genera? Es como que si yo no tuviera permiso de poder expresar mis emociones. Y entonces se castiga a la persona, se le reprime para que no las demuestre, pero sobre todo al no expresarlas ya no las identifica. Entonces las personas me dicen, es que, ¿cómo se siente? Pues bien, sí, pero ¿cuánto es bien? ¿Es triste, alegre? ¿Tiene miedo? ¿Qué sensación tiene? No podría describirlo. Y si tiene tristeza, ¿dónde en su cuerpo siente la tristeza? Ay, yo creo que aquí en el estómago, no sé. No logran, después de que te han entrenado en no sentir, no logran saber dónde pueden expresar la emoción porque no merecen sentir. O a veces nos han dicho frases como esta, calladita, te ves más bonita. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se callan porque dice, me está diciendo que sería muy tonto opinar, me está diciendo que calladita o calladito me veo más bonito, es porque lo que yo digo es tonto. Y por eso les pongo la otra imagen de que murió, se ahogó con palabras que nunca dijo. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito expresar algo, es algo que viene dentro de mí porque muy probablemente se esté cometiendo una injusticia contra mi persona o contra cualquier otra persona. Yo necesito ser escuchado. Yo necesito expresar esto que a mí me lastima. Entonces, esta persona que ustedes ven en la fotografía llegó a la conclusión de que no puede sentir. Y entonces son personas que se manejan por la vida con cara de póker. Les digo yo, póker es juego de cartas, no pueden expresar algo porque piensan que les van a leer. Y entonces con esa creencia, es cierto, no sienten, no reconocen a nadie, es decir, los logros, los triunfos de otras personas no las reconocen, no manejan, ¿verdad? No manejan esas emociones, no las expresa. ¿Y qué pasa? Entonces llego yo a la conclusión de que debo ser fuerte. Y como yo voy a ser fuerte y no voy a sentir, ¿verdad? Obviamente, entonces yo me trago todo esto, no lo expreso y siempre digo, no me entienden. Es que si yo digo lo que yo realmente siento, pienso, no lo van a comprender. Me vuelvo de sangre fría, es decir, me vuelvo hacia adentro sin expresar nada. Y las personas dicen, no sabemos lo que siente, de esa persona no sabemos nada. Es cierto, fue entrenada por sí mismo para no expresarlo. Cuando yo digo, sé fuerte y me lo digo a mí mismo, entonces yo no puedo manifestar debilidad. ¿Por qué? Porque yo no voy a mostrar mi lado vulnerable, yo no merezco, o sea, yo tengo que ser fuerte siempre. Y entonces, frente a todo lo que está pasando en la casa, yo quiero demostrar que sí soy fuerte y me voy a sentir que no necesito ayuda de nadie. Soy incapaz de pedirla y soy incapaz de aceptarla. Entonces, yo siempre he dicho que uno debe ser muy humilde para servir a otros, ¿sí? Nosotros cuando servimos debemos ser muy humildes para demostrarle a la persona que estamos ahí para ellos. Pero eso es recíproco.
también tenemos que ser humildes para ser servidos. Si a mí me van a servir, yo también soy humilde para decir gracias, te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo, gracias, ¿verdad? Pero si yo tengo una idea de no me lo merezco, yo digo, no, hombre, no fue nada, sí, o cualquier cosa. Es otra cosa. Es como que si alguien me dijera, qué lindo la blusa que tienes. Era una blusa viejita, no, hombre, ahí la tenía en el closet desde hace rato, no es nada. Tratando de no demostrar alegría, vulnerabilidad, o miren, sí, me queda linda la blusa, me veo bien genial, ¿y qué, verdad? No lo acepto, ¿verdad? Entonces, en yo no merezco, el mensaje es, no sientas, sé fuerte. Hay una creencia y es, los hombres no lloran. Esa pudo haber sido una de tantas creencias. O los hombres no sienten miedo. O las mujeres calladitas se ven más bonitas, como les puse. O mira, si demostras tus emociones y lloras, es porque tú eres débil. O mire, mija, las mujeres no se ponen bravas, si no nadie se va a enamorar de usted. Así nadie la va a querer, ¿sí? Pero miren lo que pasa. Por eso me encanta esta fotografía que les voy a mandar acá, porque dice, la creencia es, los hombres no lloran. Y se lo dicen al niño. Se lo dan como una lección, los hombres no lloran. El niño está tomándolo en cuenta. Cuando ya necesita demostrar la emoción un poquito más grande, pasa esto. El niño no la demuestra, sino que siempre va a mostrar enojo o evita la emoción, evita el llanto. Entonces, al evitar el llanto, viene enojo. Entonces, si está sucediendo algo muy triste en tu vida, algo por lo cual tú debes llorar, tu reacción es ir y somatar en tu cuarto todo. Y uno dice, pero no entiendo a esa persona. Lejos de sentirse triste por lo que está sucediendo, somata todas las cosas, confundió la emoción y la confundió porque la evitó de niño y nadie le explicó. Entonces, ¿qué hace? No la explora, se vuelve contra sí mismo, ¿verdad? Cuando dentro de esto de yo no merezco y está no vivas, el no viva surge como un abandono al nacer. Es alguien, un papá o una mamá que se va, o el niño no pasa mucho tiempo con un cuidador responsable y le dejan llorar mucho. Cuando el bebé está en la cuna y dice, y empieza a llorar es porque necesita algo. Y antes algunos pediatras decían, no acuda al niño, déjelo que llore, déjelo, porque así se le amplían los pulmones. Esa era una creencia. Hasta que los psicólogos empezamos a estudiar el llanto del bebé y nos dimos cuenta de que cuando llora lo que desarrolla es una hormona, que es el cortisol. Y esa hormona es del estrés. El niño llora y se estresa porque dice, estoy llorando, estoy gritando y nadie viene. Entonces, ¿qué hace? Se cansa tanto de gritar y llorar que se queda dormido. Los adultos dicen, ya vieron, se quedó dormido, es que eran puras mañas. No es cierto. El bebé llora porque necesita, ya sea los brazos, ya sea el cambio del pañal, ya sea que tiene frío, se siente solo, no puede hablar, su lenguaje es el llanto. El niño no viene y dice en su cuna, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ahorita reflexionando, qué bueno que mi mamá me dejó llorar un montón porque así se me quita la maña. El bebé no tiene esas reflexiones, no logra hacerlas, entonces no aprendió. Lo que aprendió es que está solo, eso es lo que aprendió. Lo que aprendió es que para pedir algo debe gritar y si ese grito no es suficiente se va a estresar. Entonces, al no asistirlo, al no estar con él, el niño regularmente va a actuar siempre gritando, siempre exigiendo el trato porque entiende que para alimentarse, para dormir o para contenerse, no hay otra forma. Siempre le van a abandonar, por eso hablaba yo del abandono. El abandono incluso en la cuna, ¿verdad? Entonces el bebé llora, nosotros tenemos que ir. El bebé juega y nosotros tenemos que jugar. Fíjense que la obligación moral de un adulto, que un niño dice con un mouse y te dice aló, la obligación del adulto es decir, ¿quién es? Eso es jugar
Jugar es hacer creer que los dedos es el teléfono, creer que lo que el niño diga, que esta es una nave espacial, yo le diría vamos a Júpiter o a Marte, ¿verdad? Me pongo casco o me voy así. Eso es jugar y para el niño ese es el mundo. Por eso es necesario tener alrededor personas que nos aman, que juegan y que nos contienen. Cuando eso no está, el mensaje es no vivas, estorbas, molestas. Y entonces, ¿qué característica tengo cuando me dicen no vivas? No me lo dicen, sino que yo lo entiendo. Es la conclusión a la que yo llego. Entonces fumo, como en exceso, bebo, provoco accidentes, vivo acelerando el carro, como que si siempre necesito nada con límites, nadie me los puso. Yo solito caí en cuenta de cuáles eran esos límites. Y esos límites no los he encontrado en la vida adulta, por eso es que fumo, bebo, o estoy en malas compañías, o me dejo influenciar por personas que guían mi vida, porque aún teniendo malas compañías, hay que llegar a la conclusión de que yo no guío mi vida, no sé para dónde voy. Entonces busco esas malas compañías porque yo los veo y digo, bueno, por lo menos saben lo que quieren parrandear, que quieren fiesta, que quieren. Me parece que eso es mejor a las ideas que yo pueda tener. Muy peligroso para no conseguir los objetivos, porque estoy consiguiendo los objetivos muy contrarios a los que muy en mi fondo yo tengo. Entonces, cuando yo tengo esta sensación de no sea sano, ¿qué pasa? Me siento enferma, siempre. Entonces, ¿qué sucedió acá? Escucho constantemente, eso te va a hacer mal, no comas esos frijolitos porque acuérdate que en la noche no te caen bien. O mira, esta coliflor no te la comas porque te va a hacer daño. O mira, si haces ahorita y salís que está lloviendo, te vas a enfermar. Ahí vas a ver lo que yo te digo. Y entonces las personas crecen creyendo que cualquier cosa las va a enfermar. Entonces aquí ya estamos hablando de personas hipocondríacas, ¿verdad? Que a cualquier cosa ya buscan la ayuda, se sienten como que les falta aire, voy de una vez al ver al cardiólogo. Entonces, ¿cómo cambio yo esto? Yo les pongo acá aceptando cosas nuevas, les pongo acá esta fotografía porque la idea es hacer exploraciones, no sé, apostar de alguna forma, asumir algún riesgo en la vida. Esto para una persona que se le ha dicho no seas sano, siempre te vas a enfermar, no vivas, como en su interior dice, me puedo morir o tengo miedo de morir o las cosas me van a hacer daño o la vida no vale la pena. Esas son las cosas que escuchamos regularmente o los ancianos que han vivido con yo no merezco y debo estar enfermo dicen, ay, solo se descansa en la muerte. Cuando muera voy a descansar. Ese letargo con el que hablan, ¿verdad? Ese letargo me hace pensar que no pueden enfrentar la vida viéndola como el aquí y el ahora, apasionados, intensos y disfrutando, diciendo esto que yo hago, esto que yo elegí es lo mejor, porque está razonado, porque yo lo quiero. Si yo no he razonado esto, sino que escucho las voces de alrededor de las personas que no tienen criterio propio, que no tienen objetivos como los que yo me he trazado, entonces sus miedos, sus dudas, las hago mías. Entonces ya no son solo mis dudas, sino aparte la del vecino, mi papá, mi hermano. Entonces me lleno de dudas. La idea es no dejarse invadir por esto, ¿verdad? Entonces, acá les ponían en esta hoja cuando dice no disfrutes, entonces, ¿qué surge? Un gran sacrificio. ¿Y qué sacrifico? Mi descanso, el gozo, la alegría y por supuesto, no gozo ni siquiera lo que me he propuesto. Si este trabajo que yo elegí es cansado, pero yo lo disfruto y me hace sentir satisfecha, estoy donde debo estar, esto es lo que yo quiero. Pero alguien, fíjense ustedes, algo muy personal, yo no soy ejemplo de nada, pero a mí me pasó algo hace algún tiempo y yo no soy muy buena en la cocina. Y yo dije, voy a aprender mi curso de cocina. Y me dijo un chico, ay no,
qué aburrido, te van a agarrar de la empleada. Una vez que todos sepan que tú vas a aprender a cocinar, te van a pedir pollo para Navidad, te van a pedir pavo, te van a pedir, mira, tú vas a ser la empleada de toda la familia, porque todos se van a aprovechar de ti. Y en ese momento yo dije, ay no, qué feo, yo no puedo estar cocinando para tanta gente, mejor ya no me meto a mi clase de cocina. Pero después me puse rebelde y dije, esto es lo que yo he querido siempre. Yo quiero aprender con pocos ingredientes a hacer cosas geniales. No es la forma en la que este caballero lo piensa. Es la forma en la que yo veo y disfruto. Para mí la cocina es reunir a la familia alrededor. Para mí la cocina es que vengan todos y digan, qué bien te quedó, mira qué rico, hablemos, aunque no digan qué bien te quedó, no me importa que lo digan, no lo quiero escuchar. Lo que yo espero es que se reúnan, que conversen, que rían, que agarren boquitas, las coman y digan qué rico esto. Y es agradable estar contigo porque quiero estar contigo. No me importa si eso fue cansado para mí. Esa sensación de esa vivencia para mí es importante. Entonces, no hay trabajos muy importantes ni menos importantes. Hay satisfacción. ¿Se recuerdan que así empecé esta disertación hoy? Hay satisfacción. Eso es potenciador. Entonces, miren lo que dice acá, todo lo que me he sacrificado por ustedes y miren cómo le pagan a uno. Pareciera que uno debe estar siempre muy agradecido por sacrificios que a veces no entendemos. Entonces, si vas a optar por una profesión o vas a optar por hacer algo por otras personas, pero se los vas a echar en cara como un sacrificio, yo creo que es mejor no hacerlo. Yo pienso que es mejor disfrutarlo, pero quiero que sepas que lo que hay detrás de esa sensación tuya, si la tienes, es no disfrutes. Alguien te lo dijo, el gozo, el deber, la obligación es malo. Cuando no es así, son cosas que sí podemos disfrutar. Imaginen, incluso las vacaciones, por eso se los puse al principio, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Muy probablemente tuvimos papás con alto sentido del deber o un adulto, no necesariamente el papá, porque algunas de estas creencias, como el yo no merezco, pueden estar instauradas en nuestra vida adulta a través de observar a alguien que admiramos. Y esa persona, las cosas que nos dicen las damos por ciertas, las damos por irrefutables, y no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué características puede tener esa persona? Un alto sentido del deber o quieren estar siempre ocupados. Una persona que quiere estar siempre ocupada no se da permiso de descansar. ¿Qué pasa? Imagínense, yo ahorita me puedo ir a tirar a mi cama y me tiro y digo, ay, qué rico, todo el día trabajé y de repente un pensamiento me dice, hay que meter ropa a la lavadora, hay que preparar el almuerzo de mañana, tengo que. Y entonces me levanto pensando, tengo que meter ropa a la lavadora, tengo que cocinar, tengo que preparar mi mochila para el trabajo. Y entonces me levanto y volteo a ver a mis hijos en la sala y digo, ¿qué? ¿Y ustedes no tienen algo más productivo que hacer? Son las 7, 8 de la noche, es hora de descansar. Yo no me doy permiso de descansar, no le doy permiso a nadie más alrededor. Llego a la cocina y probablemente está la empleada tomándose un café y le digo, ¡ja! ¡Qué rico! Usted disfrutando su café y yo pensando en todo lo que hay que hacer. Y ella dice, es mi cena, o sea, todavía estoy en mi hora de comida. ¿Qué pasa? Yo no merezco descansar, entonces no mereces tú descansar, ¿verdad? No disfrutes tu descanso, no disfrutes tu té, no disfrutes tu café, no disfrutes tu trabajo, no disfrutes lo que has elegido. Yo creo que ahora sí está en nuestras manos hacer ciertos cambios. ¿Qué pasa? Una persona que cree no disfrutar, siempre están ocupados o inventan estar ocupados. Y cuando yo le digo, mira, nos invitaron a un cumpleaños, claro, ahorita estamos en cuarentena, pero antes cuando se podía, nos invitaron a un cumpleaños, ay no, si yo tengo mucho que hacer, ¿cómo vas a poder? O me voy a ir a acostar. Miren, acostarse, el único ámbito en el que podemos tener la comunicación más profunda con Dios, la comunicación más profunda con nosotros mismos. Lo invaden los aparatos, lo invade la computadora. Por supuesto que parece ser que tampoco hay un disfrute al descanso. Esto tiene que acabar. Entonces nos volvemos trabajólicos, adictos al trabajo. Cuando yo digo, no disfrutes,
yo les pongo acá cómo cambiar cuando no me gustan los cambios. No me gustan los cambios, estas personas no aceptan eso. Y miren aquí a este personaje, dice, vaya a celebrar triunfos ajenos con su madre, con su abuela. ¿Por qué hace esto? Porque cuando yo digo no disfrutes, tampoco puedes disfrutar las cosas bien hechas. Ni lo disfrutas cuando se te celebra, ni celebras a otros. Pareciera, es que era mi obligación, yo hice lo que tenía que hacer. No, hay pequeños triunfos que nosotros debemos celebrar. Yo no te digo que vayas y gastes y que inviertas y hagas grandes cosas. No, no, no. Lo que yo te estoy diciendo es, puedo disfrutar, me voy a tomar un rico café con una rica champurrada. O puedo venir y decirle a mi familia, miren ustedes, hoy hay tostadas de frijol. ¿Por qué? Estoy celebrando que hice bien algo y compartir con ellos ese momento. Entonces, ¿qué dicen las personas que no disfrutan? Yo no tengo tiempo de estarle celebrando a esa persona que le fue bien en un examen, que se graduó. ¿Qué obligación tiene? Y no le están pagando sus papás, pues el colegio, la escuela, la U, o harta obligación tenía. No, nosotros también debemos celebrar nuestros triunfos. Entonces, cuando yo tengo una creencia de no disfrutes, pienso, la vida es muy dura. Y cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? Ahí jalando la carreta, dice, como que si el trabajo fuera algo que pesa. El trabajo se puede disfrutar, por supuesto que sí, por muy sencillo que sea, disfrutar el trabajo, gozar el trabajo y decir, bien por la obra, bien hecha. Entonces, ¿qué sucede? No aceptan cambios, no aceptan los triunfos ajenos ni los propios. Vamos a hacer algo. Les quiero dejar una tarea. La idea de todo esto que estamos haciendo con los padres es una trilogía donde vamos a dar 3 charlas. Una, como ya dije, es esta, yo no merezco, yo no puedo, yo no sirvo. Si nos da tiempo y pudiéramos hacer una cuarta, podríamos hacer un trabajo personal en esa cuarta charla, ya tendríamos nosotros que hablarlo, para ver cómo podemos superar esto. Pero para mientras que eso sucede, te dejo una tarea. ¿Por qué es esto? Vas a meterte dentro de ti y vas a pensar y vas a preguntarte, ¿me merezco esto? Y lo vas a hacer en 3 ámbitos. Yo te diría 4, no sé por qué no puse aquí el otro. En el ámbito personal, social y profesional. Yo les puse aquí un pequeño ejemplo. Entonces dice, me lo merezco. Cuando yo me lo pregunté en el ámbito personal, yo digo, con mi pasado no tengo derecho a ser feliz. Ahí hay un no merecimiento. En lo social, no merezco que me quieran tanto. En lo profesional, como no estudié cuando era joven, pues ahora debo conformarme con trabajos donde yo soy la esclava. Si pudiera decirse algo familiar, vacaciones, ¿qué? ¿No tienen mejores cosas que hacer o qué? Entonces, si hay un patrón de no merecimiento, haz tu tarea y busca dentro de ti si existe una de estas opciones. La próxima semana vamos a explicar el yo no puedo, ¿sí? Voy a dejarlo hasta acá porque me encantaría saber si hay alguna pregunta. Voy a quitar la presentación. Me gustaría, padre, si han entrado algunas preguntas, yo con mucho gusto las respondo. Sí, han entrado algunas, el padre Neri las tiene ahí. Nada más un comentario, es que interesante. Ahorita voy, perdón. Se fue el sonido de la laptop, pero aquí tengo audífonos. ¿Qué me decía? No, que es interesante que cómo esto puede contribuir al conocimiento personal y al descubrir ciertos comportamientos que a veces uno cree que son virtud y no lo son. Entonces, un poco por ahí va mi comentario al escuchar lo suyo y realmente a veces uno se siente identificado con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, nada más hacer un comentario como para decir, sí, es una tarea de acabar el irse conociendo a uno mismo y preguntarse esas causas que a veces no logra uno identificar y tal vez otra persona puede llegar a iluminar un poco la situación. Así es,
Así es. Lo interesante de todo esto es pensar las cosas que yo me pierdo por creer como otra persona me impuso a mí ese pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, eso de siempre debo complacer o siempre debo ser fuerte. Y nosotros somos seres humanos y podemos decir cómo nos sentimos. Estoy enojada, estoy triste, me siento molesta, ¿verdad? Me siento frustrada, ¿verdad? Si yo no identifico esas emociones, descargo todo en ira, porque todo lo confundo como que si debiera enojarme. Por eso vemos personas que hacen lo contrario a lo que corresponde, ¿verdad? Okay. Para Nelly. Bien, nos preguntan desde el chat de YouTube si te criaron con la idea de que nunca esperaras nada de nadie, que debías de ser autosuficiente, ¿eso es positivo o tiene alguna repercusión? Tiene repercusiones porque entonces tus expectativas respecto a las personas son bajas, no esperas nada, es como que si te hubieran fallado. Es como, te entiendo tanto lo que me estás diciendo, porque fíjate que a mí me decían, mire, mija, nunca vaya a hacer negocios con un amigo, nunca se vaya a meter a hacer negocios con familia. Yo pasé toda la escuela de psicología pensando por qué no hacer negocios con mis amigos y al final es la gente que conozco, entonces, ¿qué? Esto sería igual que hacer negocios con desconocidos o a quién, ¿verdad? Si no confío en mi familia, ¿en quién? Y entonces, profundizando en esa creencia, empecé a preguntar, miren, ¿y quién nos enseñó? ¿De dónde vino? Y mi mamá dijo, eso lo decía mi papá, que jamás debía hacer uno negocios ni con amigos ni con familia, porque siempre te van a fallar. Ok, me voy con el bisabuelo, ¿verdad? Y le pregunto a su bisabuelo, ¿y por qué usted pensaba eso? Ah, mija, es que fíjese que a mi papá le pasó que él hizo un negocio con un vecino y perdió la finca. Entonces nosotros nunca hacemos negocios ni con amigos, ni con vecinos, ni... Ah, al bisabuelo le pasó. Esa fue su experiencia, eso le sucedió a él, eso ya pasó, pero esta es mi vida. Yo me he rodeado de otro tipo de personas. Yo no tengo fincas. Mis negocios son un poco más, pues, no con tanta inversión. Y, y 3 generaciones creyendo a ciegas que era lo mejor. Entonces, respecto a tu pregunta, sería bajar las expectativas respecto a lo que las personas pueden necesitar de ti, las estás alejando. Es decir, yo no necesito nada, es un mandato, ya te lo dijeron. Entonces, ¿eso a qué te impulsa? A sentirte frustrado cuando no logras las cosas, a sentirte muy solo, a sentirte muy cansado y pensando, es que todo el mundo descansa, todo el mundo ahí divirtiéndose, yo aquí fajándome, yo aquí trabajando como loco. Entonces, eres un perfeccionista, te vuelves un perfeccionista, ¿verdad? Con todo lo que eso implique. Ok. Bien, nos preguntan también, ¿qué piensas de esta premisa? La felicidad se consigue cuando haces felices a otros. Ya, la felicidad se consigue cuando haces felices a otros. Habría que estudiar el contexto. Yo puedo sentirme, yo pensaría más en la palabra satisfacción. Si yo vengo y te dono algo a ti y yo me siento satisfecha con eso, pues está bien, ¿verdad? Eso está bien. Como no conozco el contexto de dónde, ¿verdad? La felicidad se consigue cuando haces felices a otros, podría ser muy peligroso si tengo un novio que viene y me dice, me haría feliz que solo hicieras lo que yo te digo. Y si lo que él dice va en contra de mis valores, y si lo que él me está pidiendo va en contra de lo que mis papás me han dicho o de lo que yo creo, pienso. Y si me dice, me haría feliz que te hicieras monje tibetano. Y yo digo, eso no está en mi concepción de religión, de lo que yo quiero, no quiero. Y tú dices, ah, es que yo te quiero hacer feliz. Tú no puedes hacer feliz si estás poniendo de por medio tus valores, no puedes. Y yo creo que todo tiene un límite, ¿verdad? Ahora, si hablas así como afanosamente a servir a otros y eso a hacerte feliz, pues yo diría que te hace sentir satisfecho, ¿verdad?
Ok. De ahí también nos preguntan desde el chat, ¿hay alguna técnica o herramienta que se puede emplear para que en esos momentos de suprimir los pensamientos limitantes, externar lo que realmente estoy sintiendo? Ujú. Sí, fíjate que sí hay unas técnicas, pero necesito que hagas primero la tarea que puse en la diapositiva. ¿Sabes por qué? Porque esto es un proceso que tú no vas a cambiar así como mágicamente de la noche a la mañana. Para poder hacer ese alto, me encanta tu pregunta, para poder hacer ese alto, primero tienes que hacer esta tarea para ver qué es lo que tú crees respecto a las personas, a lo social, a lo familiar. Hazlo escrito porque entonces vas a estar más consciente. En la siguiente charla yo voy a hablar de yo no merezco. No, perdón, yo no puedo. Y ahí la tarea va a ser un poco más larga y vas a decir, ah, esto es un proceso, había que hacer antes la otra para poder hacer la continuación. Confía en el proceso, no faltes la otra semana. Para empezar, haz la tarea que tengo ahora. Y sí, sí hay técnicas, espero poder mostrárselas, pero esto va poco a poco. Ok. También nos preguntan cómo se puede lidiar con una persona que se cree superior a las demás y los lastima constantemente. Sí, poniéndole límites, una de dos. Si no es una persona importante en tu vida, mi recomendación es alejarte de esa persona. Pero si esa persona es tu familia o es una persona muy cercana, que lo puedo comprender, ¿verdad, padre? Si algo de eso pudiera estar sucediendo, yo diría que tienes que buscar una manera de no repetir eso que está diciendo. Esto es un poco más complicado, quiero explicarles. Hay ciertas personalidades que traen ya dentro de ellas el querer conversar, atacando, humillando, señalando, enjuiciando a las personas. Y así aprendieron, así viven, así reconocen a los demás y esa superioridad de la que tú hablas los hace sentir fuertes, no quieren mostrar nada vulnerable. Entonces, para mí, bien importante, si no hay nada que hacer con esa persona porque es una persona superior o porque es mi jefe, yo diría usar técnicas como la piedra gris. La piedra gris es no mostrar emoción cuando hables con ellos. Si tú me hablas a mí y me humillas, yo lo primero lo vas a ver en mi rostro es la sorpresa. Y luego el llanto, porque me siento humillada en eso que me estás diciendo y me estás lastimando. Eso para algunas personalidades distorsionadas es gasolina, es combustible, es dar más y más y más. Entonces, la mejor técnica, si estás dentro de una relación así o es una autoridad en tu vida, piedra gris. La piedra gris es poner cara de póker, no expresiones, ser plano o plana en la cara, tu voz siempre sin altibajos, es decir, plano, todo. Entonces, algo, disculpen que parezca esto un drama, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Nicté, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya hiciste todo? Sí, está ya en el lugar. Si yo vengo, sí, fíjese que ya está, mira que me costó. No, no puedes, con una persona que te lastima tanto, no puedes demostrar ni una sola emoción. Piedra gris es hacer esto, no mover nada, no se tiene que ver movimiento en mí. Recto, firme, llano. Y siempre corto, no puedes dar grandes palabras a esa persona. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a aburrir, no te va a volver a humillar, porque ya no le diste la gasolina, que es tu rostro de humillación y de dolor. Esa es su gasolina, su combustible, no se lo diste, va a ir tras otra persona. Ok, y creo que también unido a esta pregunta, se podría tomar otra que nos hacen en el chat, es cuando una persona es, por ejemplo, tu jefe en el trabajo, ¿verdad? Bueno, le ha causado daño a la persona, ¿verdad? Y ya ahorita ya no lo es, pero tienes la repercusión de ese daño, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo hacer para poder superarlo, ¿verdad? Para poder dejar atrás ya esa situación.
Sí, fíjense que esto lo he escuchado yo mucho de personas que han pasado por jefes psicópatas, narcisistas, sociópatas. Eso que tú dices, saben que así se llama el huracán psicopático, ¿verdad? O sea, dejan corazones destrozados, departamentos hechos pedazos en su autoestima. Eh, Como tú dices, que esa persona ya no está, y ahora te sientes lastimado, entiendo que ya no tienes contacto, de todas maneras debo decírtelo. Punto número 1, contacto cero. O sea, esa persona no vuelve a hablar contigo. Debes bloquearla de tus redes sociales, de tu mandar spam, ¿cómo se llama, padre? Lo que se manda spam, ¿cómo se llama? En el Yahoo, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Sí, los mensajes cuando los Sí, bloquean. sí, pero ¿cómo en las carpetas? Ciber, en tu internet, digamos, o sea, tener cero contacto en tu internet y también en los mensajes de Yahoo, Google y todo eso, mandarlo a spam, esa es la primera, ¿verdad? Con este tipo de relaciones. Punto número 2, haz una lista de todos los atributos y habilidades que sí tienes, porque cuando has pasado por un jefe que te menosprecia, que te desvaloriza, tú te lo llegas a creer, es esto que estamos diciendo. Entonces, haz una lista de lo que sí tienes, tus virtudes. Necesito que hagas una lista en un cuaderno, todo en un cuaderno, y ese cuaderno es tu mejor amigo. Y vas a hacer una lista de las cosas por las cuales te sientes satisfecho. Vas a hacer en esa lista las cosas que haces bien, las habilidades que tienes, las cosas que te hacen sentir satisfecho y los triunfos que has tenido en tu vida. Haz esa lista y necesito que constantemente las leas, porque eso eres tú. Tú no eres lo que esa persona decía que eras, tú no eres eso. Tú eres lo que está en tu cuaderno, necesito que lo leas. Y por último, sí me gustaría que pudieras poner en un lapicero de diferente color lo que te hacía sentir feliz cuando tuviste esa habilidad o cuando la descubriste. Por decirte, yo descubrí una habilidad ahorita en el Zoom, entonces si yo voy a escribirlo, agarraría mi hoja y pondría, soy pilas, en Guatemala eso es como bien inteligente, ¿verdad? Fui pilas para dar charlas en el Zoom. Y en la otra columna vas a poner cómo te hace sentir eso. Me hace sentir confiada, me hace sentir segura, ¿sí? Tienes que hacer eso. De lo contrario, queda en la mente lo que escuchaste. Como eso es auditivo, necesito, bueno, si fue auditivo o si fue leído, entonces hazlo con música, eso te va a ayudar. Bien, unido a esto, nos preguntan a la inversa, ¿cómo hacer para tratar con una persona que se siente inferior en tal caso? ¿Verdad? ¿Cómo poderle ayudar? Oh, excelente. 2 principios de la ayuda. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Ese es lo primero. Si la persona sí ha buscado ayuda o tú quieres hacer algo porque es tu amiga o es tu amigo, entonces hazle ver los valores que tú has visto en esa persona y cuando hables de él o de ella, vas a exaltar lo que sí crees tú que son cosas buenas o positivas en su vida. Si esta persona es pesimista, entonces cuando diga, ah, qué lindo el día, ves qué bien se siente decir que qué lindo es el día. Entonces no señales lo que no te gusta, señala lo que sí te gusta e invítalo a estas charlas. Estas charlas que están haciendo los padres, yo creo que son muy importantes para entender qué pasó. Algo sucede en la vida. Dijo que era pesimista, padre. ¿O cuál fue la palabra que empleó? No, la palabra que empleó es que Menosprecia. se menosprecia, se siente inferior. Se menosprecia, ajá. Se siente inferior. Ok, inteligencia emocional. Busca material de inteligencia emocional. Ahí es donde le vas a encontrar las mejores herramientas. De repente, en alguna ocasión hablamos de eso. Ok. Luego, otra pregunta nos realizan. ¿Qué consejo le daría a un joven que le dé ansiedad de expresar lo que siente? Tiene miedo. Es decir, que lo que ha expresado antes, esa información que ha dado, alguien la ha usado en su contra para burlarse o humillarle, y ese es el motivo por el cual le cuesta expresarlo. Conversando, ¿verdad? Conversando, así se ayuda. ¿Verdad?
Ok, otra pregunta que nos están realizando. ¿Qué hacer cuando realmente creciste en un buen ambiente en tu hogar, pero aún así te sientes insuficiente? Muy probablemente no fue suficiente el ambiente, sino la celebración de los triunfos, ¿verdad? Te sientes no suficiente porque muy probablemente siempre hubo una figura atrás que te decía que no era perfecto lo que hacías. ¿Saben cómo es esto? Esto es como que si alguien que yo admiro, yo le ofrezco lavarle los platos, por decir algo, y yo estoy lavando el plato y lo volteo a ver, porque yo espero aprobación de esa persona, pero su rostro dice, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué no estoy haciendo bien? No, hombre, así no se lavan los platos. Enséñeme, enséñeme. El plato se lava, se desagua, se huele y se coloca. Yo, ¿verdad? Lo quiero hacer y volteo a ver y empiezo, ya dicté, anda a jugar, ya déjalo. Yo digo, no es suficiente, no es suficiente. Entonces, haga lo que haga, no logro llenar las expectativas de alguien de quien tú esperas palabras de afirmación. Entonces, si esa persona muy probablemente nunca te las dé, te toca a ti dártelas. Rodéate de personas que celebren los triunfos, rodéate de personas que te acepten y te valoren. Y sobre todo, haz un listado de las cosas en las que tú sí eres bueno. Si tú no eres, tú dices, no soy suficiente, tú eres perfeccionista, quieres todo muy bien, entonces nunca va a ser suficiente. Busca y explora dentro de ti porque quieres demostrarle y a quién que haces las cosas tan perfectas. Nos preguntan también, ¿por qué resulta tan difícil desprogramarse de estas creencias cuando creerlas pasa hasta desapercibido incluso en algún momento? Sí, porque las hemos visto desde niños. Miren, si por eso es tan importante estas charlas, porque como quedaron impregnadas en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra creencia, en nuestros pensamientos, y nos acompañan a lo largo de la vida, las hemos asimilado como ciertas. Entonces, ¿por qué resulta difícil desprogramarlas? Porque no estás consciente de ellas. Ahorita, este primer paso, por eso es que no les doy más técnicas, solo la tarea que les dejé. Este es un primer paso, ya vas a lograrlo, ten paciencia, vas a lograrlo. Ok, y junto a esto, aunque tal vez se respondió con esto, ¿cómo curar o eliminar los miedos que impiden afrontar los problemas? Busca de dónde surgieron los miedos, miedo a qué tienes, porque detrás de un miedo, mira, pues yo puedo tener mis miedos altos y bajas mis certezas. Es decir, yo siempre pienso que todo va a salir mal, entonces mis miedos altos. Cuando yo digo todo va a salir bien y no tengo miedo de nada y me lanzo a hacer algo, mis miedos son bajos y mis certezas altas. La idea es que hagas esto, un equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Primero buscando qué provoca el miedo, qué habilidad crees no tener para afrontar si eso sucede. Entonces, por ejemplo, yo tengo miedo de quedarme sin la casa. Entonces quiere decir que yo temo no saber qué hacer sin ella. Entonces, bueno, si me quedo sin la casa, me voy donde la tía, me voy donde mi mamá, busco, no sé, busco mis opciones. Entonces te hace falta inteligencia emocional. Esto es otra vez inteligencia emocional. Pero yo te diría, lista tus miedos y mira si ante esos miedos puedes buscar habilidades para superarlo. Tienes que escribir. Haz la tarea, perdón, padre, y la otra semana que nos veamos me cuentas cómo te fue, me escribes aquí, yo lo voy a leer. Gracias, padre. Ok, gracias. Nos preguntan también, si una persona hizo cosas malas en el pasado y en la actualidad nada está bien en su entorno, ¿está merecido aguantar eso por haber hecho el daño antes? ¿Está bien qué? Si está merecido aguantar, digamos, todo ese conflicto que se ha creado en su vida por haber hecho el daño antes. No conozco el contexto, pero muchas veces como seres humanos nos equivocamos y lastimamos a las personas. Muchas veces pedimos perdón
y depende de la otra persona y el grado de gravedad de lo que hicimos, el poder recuperar una relación o no. Lo que yo considero es que nunca es una sentencia de por vida vivir infeliz o vivir atado a una persona que no ha logrado entender o comprender el motivo por el cual yo lastimé. Pero aún entendiéndolo, si la relación es tensa es porque no hay confianza. Algo pasó, no sé qué te sucedió, pero se rompió la confianza. Y la confianza es un pilar fundamental en una relación. Entonces, eso es lo que te está pasando. Tienes que hacer actos de confianza para que la otra persona vea que puede depositar en ti lo que desea, que tú no amenazas eso, que tus acciones no amenazan. Creo que va a ser un tema de confianza. Bien, con respecto a una pregunta anterior que preguntaba sobre el contexto de la frase "la felicidad se consigue cuando haces felices a otros", nos envían que el contexto es sobre todo cuando uno está al servicio de los jóvenes, en los grupos juveniles, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía, depende del contexto, ¿verdad? Porque esto es hacer el bien, era lo que yo te decía, hacer el bien nos hace copartícipes con Dios, con sus planes de llevar el bien a otras personas, y eso nos hace sentir plenos, por supuesto, ese es otro contexto. Yo pensé, por ejemplo, con una pareja, te puedes imaginar que yo quiera complacerla siempre, no es posible, ¿verdad? Entonces sí, la felicidad acá se consigue llevando el bien o ser felices a otros, sí, en ese contexto de servicio desinteresado, donde te das a pesar de cualquier circunstancia, sí, llegarte a ser feliz. Ok, bien, también nos preguntan, ¿qué tanto puede afectar la conducta de una persona al crecer sin sus padres desde los 2 años? Depende quién te crió, depende quiénes fueron las personas que te rodearon, depende de tu educación, depende de las circunstancias por las cuales al crecer tus padres no estuvieron. Depende de la edad que hoy tengas, porque si eres adolescente, muy probablemente todavía no has superado eso y llevas un dolor, y cuando manifiestas en tus conductas, manifiestas tu enojo. Si tuvieras mi edad, verías eso como un milagro, porque verías hacia atrás y verías la mano de Dios siempre en tu vida, que no te permitió desviarte de Él. Tendría que entender un poquito tu edad. Apúntala y regresamos, Padre. Apunta tu edad. Ok. Bien, con respecto, unido un poco a esto, tal vez, ¿verdad? Es otra persona la que pregunta, pero dice, si hay traumas desde la infancia como la soledad y la falta de cariño, y eso persiste hasta el día de hoy, sí. Esto lleva a que se prohíba la idea de la profesión deseada. ¿Qué se debería de hacer para superar esto? Sí, yo te recomiendo que busques un psicólogo especialista en EMDR, EMDR. Es reprocesamiento de la información que está trancada en la memoria después de un trauma. El trauma, nosotros hablamos de traumas tipo A y traumas tipo B. El trauma tipo A es una situación en la cual mi vida estuvo en peligro, como un secuestro, una catástrofe, un terremoto, mi vida estuvo en peligro, me sentí tan vulnerable que no tuve habilidades para sobrellevar ese accidente, esa amputación, algo que sucedió. Ese es un trauma de categoría A y tiene ciertas síntomas. Y el trauma tipo B es un trauma donde mi vida no estuvo en peligro, pero me sentí vulnerable y no supe qué hacer. Entonces, si tú me hablas de soledad y de falta de cariño, tú tienes un trauma tipo B. Entonces, dentro de ti está estancada la idea, no puedo sola o solo, ¿verdad? No puedo estar tranquilo con mis elecciones, siempre me voy a sentir solo, hablas de un vacío existencial. Yo te diría que trabajes el tema de trauma con un psicólogo EMDR, esas son especialidades. Ese es el que cabal te va a ayudar. Nos pregunta ahora un papá,
¿De qué manera puedo transmitir retroalimentación positiva en mis hijas si no vivo con ellas y así evitar Ah, estos traumas? bueno, genial. Todas las hijas necesitan a su papá, todas, porque papá me enseña a mí a ser amada y mamá me enseña a mí a recibir amor. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, caballero, usted necesita darle retroalimentación. Quiere decir esto, que las pocas veces que usted hable con sus hijas, siempre hacerse presente en ellas, diciéndoles que cuentan con usted, que lo pueden llamar en cualquier momento, que si lo necesitan está para servirles, escucharlas, porque las niñas necesitan más hablar que los varones, ¿verdad? No sé si tiene la oportunidad de llamar o muy pocas veces frecuentarlas, pero el tiempo que sea, si usted permite la conversación, va a ser bueno. Hay algo que pasa con los hijos cuando nos los quitan, es que los hijos crecen y ese no poder verlos tiene fecha de caducidad. Mantenga la fe y la esperanza de que sus hijas lo van a buscar y usted va a tener la oportunidad de contar su historia. Pero si tiene muy poca comunicación con ellas, hábleles y hágalas sentir amadas. Ellas ahorita lo único que necesitan de usted es eso, que se sientan amadas, ¿sí? Ok, y ya casi para ir finalizando, entonces, Uh-huh. nos preguntan también qué prácticas se pueden realizar en el hogar para elevar el autoestima de los adolescentes. Uh-huh. Para la autoestima. Ay, este es un tema que esto hay que hablarlo, hay mucho, pero la autoestima es una escalera de lo que yo reconozco, pienso, mi autoconcepto, autoaceptación. Bueno, son muchos autos antes de llegar a autoestima. Para poder cimentarla bien con los chicos, las mejores prácticas es cuando ellos hablen, no juzgarlos, no criticarlos. Si ellos cuentan algo que sucedió en el colegio, sea usted una fuente segura para que ellos puedan expresar lo que sucedió, sabiendo que no les va a gritar, no los va a humillar o no los va a doblegar. Cuando usted hable con otra persona de sus hijos, que esas anécdotas no sean de burla hacia ellos. Ay, aguanta, ya se enamoró de la vecina, ¡y se enamoró! Cuando usted hace eso, los chicos dicen, no puedo confiar en ti porque tú le cuentas mis cosas personales a otras personas. Eso no me gusta. Entonces, ¿cómo alimenta usted la autoestima? No usando sarcasmos, cinismos, ni trabe los ojos cuando los chicos empiecen con sus cosas, porque decimos esto que acabo de decir, ya vas con tus cosas, aceptando un poco sus amigos, su música, implicándose en eso, no decir, es que tú no sabes ni elegir amigos, no sabes esa música tan horrible que oís, o sea, siempre es degradando, y cuando nosotros degradamos, ellos dicen, parece que todo lo que yo hago está mal. Entonces, usted quiere ayudar en su autoestima, cuide la conversación y el lenguaje que use con ellos, y no utilice la información que ellos le dan en contra. Pero hay mucho que hablar de autoestima, les soy sincero, hay muchas cosas. Esto se quedó corto. Sí, sí, el tiempo es limitado, ¿verdad? Pero todavía una última pregunta, creo que nos quedan los últimos 2 minutos antes de poder finalizar. Nos pregunta un joven de 11 años. Dice, en verdad me siento triste y a mis papás siempre les digo y les pregunto si algo me va a hacer daño. Y tengo algo de depresión, me siento diferente a los demás, a veces me siento menos que los demás, siento que con cualquier tropiezo, que nada puedo hacer bien. ¿Cómo podría este joven ir superando esa situación? ¿Verdad? Por Sentirse favor, deprimido. sí, mire, una vez haya tristeza como un patrón en el niño, por favor, llévelo a psicólogo. Y preferiría fuera un psicólogo varón. El niño está pasando por algo que yo no puedo saberlo en este momento y se siente diferente y no ha podido explorar esa diferencia y piensa que esa diferencia es mala. Entonces dice, nada hago bien, quiere decir que una y otra vez se está reafirmando que nada hace bien. Entonces, por favor, búsquele ayuda. Esto no puedo resolverlo acá en la pantalla, pero usted quiere una fórmula, llévelo con psicólogo y mejor si es varón.
Aún se nos quedan algunas preguntas, pero ya el tiempo creo que se nos está agotando realmente, ¿verdad? Entonces, tal vez en la próxima charla podríamos retomar alguna, si fuera necesario, ¿verdad? Para poderla Sí, podríamos completar, ¿verdad? empezar. Ujú. Bueno, Bien, entonces agradecemos, licenciada, nuevamente el que esté con nosotros estas noches acompañándonos. De veras que es un verdadero acompañamiento. Hemos dado el primer pasito en esta trilogía que va a ser muy interesante conforme avance la exposición. Agradecemos a todos la comprensión por los detalles técnicos del principio, pero estamos participando de varios países y cada país tiene sus particularidades en cuanto a conexiones eléctricas y cosas por el estilo, ¿no? Gracias a todos de nuevo y oramos pues unos por otros en este tiempo tan difícil, pero también lleno de esperanza de que saldremos adelante con todo lo que llevamos en nuestras manos. Muy buenas noches para todos. Gracias, licenciada. Que pasen feliz noche. Gracias igual. Dios les bendiga. Feliz noche. Dios les bendiga a todos. Adiós.